El secreto de la muerta. Hace mucho tiempo, en la provincia de Tamba, vivía un rico mercader llamado Inamuraya Kintsuke. Tenía una hija llamada Ozono. Como ésta era muy bonita y sagaz, el mercader juzgó inoportuno brindarle solo la exigua educación que podían ofrecerle los maestros rurales. La confió, pues, a unos servidores fieles y la envió a Kioto, para que allí adquiriera las gráciles virtudes que suelen exhibir las damas de la capital. En cuanto la muchacha completó su educación, fue cedida en matrimonio a un amigo de la familia paterna, un mercader llamado Nagaraya, y con él compartió una dicha que duró casi 4 años. Solo tuvieron un hijo varón, pues Ozono cayó enferma y murió después del 4.º año de matrimonio. En la noche siguiente al funeral de Ozono, su hijito dijo que la madre había vuelto y que estaba en el cuarto de arriba. Le había sonreído, pero sin dirigirle la palabra. El niño se había asustado y había emprendido la fuga. Algunos miembros de la familia subieron al cuarto que habría pertenecido a Ozono, y no pocos se asombraron al ver, a la luz de una pequeña lámpara que ardía ante un altar en el cuarto, la imagen de la muerta. Parecía estar de pie ante un tanzu, o cómoda que aún contenía sus joyas y atuendos. La cabeza y los hombros eran nítidamente visibles, pero la cintura para abajo, la imagen se esfumaba, hasta tornarse invisible. Semejaba a un imperfecto reflejo, transparente como una sombra en el agua. Todos se asustaron y abandonaron la habitación. Abajo se consultaron entre sí, y la madre del esposo de Ozono declaró: «Toda mujer siente predilección por sus pequeñas cosas, y Ozono le tenía gran afecto a sus pertenencias. ¿Acaso haya vuelto para contemplarlas? Muchos muertos suelen hacerlo, a menos que las cosas se donen al templo de la zona. Si le regalamos al templo las ropas y adornos de Ozono, es probable que su espíritu guarde sosiego». Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo tan pronto como fuera posible. A la mañana siguiente, por tanto, vaciaron los cajones y llevaron al templo las ropas y los adornos. Pero Ozono regresó la próxima noche y contempló el tanzu, tal como la vez anterior. Y también volvió la noche siguiente, y todas las noches se repitió su visita, que transformó esa casa en una morada de temor. La madre del esposo de Ozono acudió entonces al templo y le contó al sumo sacerdote lo que había sucedido. Pidiéndole que le aconsejara al respecto, el templo pertenecía a la secta Zen, y el sumo sacerdote era un docto anciano conocido como Daigen Osho. Dijo el sacerdote: «Debe haber algo que le causa ansiedad, dentro o cerca del tanzu». «Pero vaciamos todos los cajones», replicó la anciana. «No hay nada en el tanzu». «Bien», dijo Daigen Osho. «Esta noche iré a visitar vuestra casa y montaré guardia en el cuarto para ver qué puede hacerse. Den la orden de que nadie entre en la habitación mientras monto guardia, a menos que yo lo requiera». Después del crepúsculo, Daigen Osho fue a la casa y comprobó que el cuarto estaba listo para él. Permaneció allí a solas, leyendo los sutras, y nada apareció hasta la hora de la rata. Entonces la imagen de Ozono surgió súbitamente ante el tanzu. Su rostro denotaba ansiedad, y permaneció con los ojos fijos en el tanzu. El sacerdote pronunció la fórmula sagrada prescrita para tales casos y luego, dirigiéndose a la imagen por el kaimyo de Ozono, le dijo: «Vine aquí para ayudarte. Quizá haya en ese tanzu algo que despierta tu ansiedad. ¿Quieres que te ayude a buscarlo?». La sombra pareció asentir mediante un leve movimiento de cabeza. El sacerdote se incorporó y abrió el cajón de arriba. Estaba vacío. A continuación, abrió el segundo, el tercero y el cuarto cajón. Hurgó detrás y encima de cada uno de ellos. Examinó con cuidado el interior de la cómoda. No halló nada, pero la imagen permanecía erguida con tanta ansiedad como antes. «¿Qué querrá?», pensó el sacerdote. De pronto se le ocurrió que acaso hubiera algo oculto debajo del papel que revestía los cajones. Levantó el forro del primer cajón. Nada, pero debajo del forro del cajón inferior halló algo, una carta. «¿Era esto lo que te inquietaba?», preguntó. La sombra de la mujer se volvió hacia él, con su lánguida mirada en la cara. «¿Quieres que la queme?», preguntó Daigen Osho. Ella se inclinó ante él. «Esta misma mañana será quemada en el templo», prometió el sacerdote, «y nadie la leerá salvo yo». La imagen sonrió y se disipó. Rompió el alba cuando el sacerdote bajó las escaleras, a cuyo pie la familia lo aguardaba expectante. «Cálmense», les dijo, «no volverá a aparecer». Y la sombra, en efecto, jamás regresó. La carta fue quemada. Era una carta de amor redactada por Ozono en la época de sus estudios en Kioto. Pero solo el sacerdote se enteró de su contenido, y el secreto murió con él.
Yuki Onna. En una aldea de la provincia de Musashi vivían dos leñadores, Mosaku y Minokichi. En la época a la que aludo, Mosaku era un anciano y Minokichi su aprendiz, un joven de 18 años. Todos los días iban juntos a un bosque que distaba a unos 5 millas de la aldea. Camino de ese bosque hay que vedar un ancho río, y hay una balsa. Varias veces se construyó un puente en el sitio donde cruza la balsa, pero cada vez el puente fue arrastrado por una inundación. No hay un puente que resista la corriente cuando crece ese río. Mosaku y Minokichi iban camino de casa. Un frío atardecer cuando los sorprendió una brusca tormenta de nieve. Alcanzaron la balsa, pero el vetelero se había ido, dejando la embarcación en la otra ribera del río. No era día apropiado para nadar, y los leñadores se cobijaron en la choza del batelero, juzgándose dichosos por haber hallado al menos ese refugio. En la choza no había brasero ni sitio alguno donde encender fuego. Era solo una choza de doble entarimado, con una sola puerta y sin ventanas. Mosaku y Minokichi cerraron la puerta y se echaron a descansar, cubriéndose con los abrigos de paja. Al principio no sintieron mucho frío, y pensaban que la nevisca no tardaría en concluir. El viejo se durmió casi enseguida, pero el muchacho Minokichi permaneció despierto durante un buen rato, atento al viento que gemía y a la nieve que azotaba la puerta. El río bramaba con furia. La choza crujía, meciéndose como un junco en el mar. Era una tormenta espantosa, y el aire cada vez era más helado. Minokichi temblaba debajo de su abrigo, pero al fin, pese a todo, también se durmió. Una ráfaga de nieve en la cara lo despertó. La puerta de la choza se había abierto con brusquedad. El resplandor de la nieve iluminó a una mujer que estaba dentro de la choza. Una mujer totalmente vestida de blanco. Estaba inclinada sobre Mosaku y exhalaba su aliento sobre él, y su aliento semejaba un humo blanco y brillante. Casi en el mismo instante se volvió hacia Minokichi y se agachó sobre él. El joven quiso gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. La mujer de blanco se le acercó cada vez más, casi hasta rozarlo con el rostro. Advirtió que era hermosa, aunque sus ojos eran temibles. Ella lo miró durante un rato, luego susurró con una sonrisa: Mi intención era tratarte como al otro, pero no puedo evitar cierta piedad por ti. Eres tan joven. Eres un muchacho apuesto, Minokichi, y no te causaré daño. Pero si alguna vez le cuentas a alguien, aún a tu madre, lo que viste esta noche, lo sabré y acudiré a matarte. Recuerda estas palabras. Y tras pronunciarlas se apartó de él y salió por la puerta. Entonces el joven recobró el don del movimiento. Se incorporó de un salto y miró alrededor, pero la mujer no estaba en ninguna parte, y la nieve inundaba frenéticamente la cabaña. Minokichi cerró la puerta y la aseguró con leños. Supuso que era el viento el que había abierto, y pensó que había estado soñando, que había tomado el resplandor de la nieve en vano de la puerta por la imagen de una mujer blanca. Pero no podía estar seguro. Llamó a Mosaku y se atemorizó al ver que éste no le contestaba. Tendió la mano en la oscuridad, acarició el rostro de Mosaku y descubrió que estaba helado. Mosaku era un rígido cadáver. Hacia el alba se disipó la tormenta y cuando el batelero regresó a su puesto poco después del amanecer, halló a Minokichi sin sentido junto al gélido cadáver de Mosaku. Minokichi recibió atención inmediata y no tardó en recobrarse, pero durante mucho tiempo quedó enfermo a causa del frío que padeció en esa terrible noche. También le había asustado mucho la muerte del viejo, pero nadie mencionó la visión de la mujer de blanco. Apenas se repuso, volvió a emprender su faena todas las mañanas, a solas. Iba al bosque, de donde regresaba al anochecer, con sus haces de leña que vendía con ayuda de su madre. Un atardecer del invierno siguiente, mientras regresaba a casa, encontró una muchacha que viajaba por el mismo camino. Era alta, delgada y muy bonita, y respondió al saludo de Minokichi con una voz tan dulce como el arrullo de un pájaro. Caminó junto a ella y comenzaron a conversar. La muchacha dijo llamarse Oyuki. Dijo además que hacía poco que había perdido a sus padres y que iba en viaje hacia Yedo, donde tenía unos parientes pobres que acaso le ayudarían a conseguir empleo como sirvienta. La extraña muchacha pronto sedujo a Minokichi. Cuanto más la miraba, más hermosa parecía. El joven le preguntó si no estaba comprometida, y ella respondió con una carcajada que estaba libre. A su vez, ella le preguntó a Minokichi si él estaba casado o comprometido. Le contestó que, si bien solo tenía que mantener a una madre viuda, aún no había considerado la cuestión de una honorable nuera,
puesto que él era muy joven. Luego de estas confidencias, prosiguieron su camino en silencio. Mas, según declara el proverbio, Kiga areba me mokuichi hodo ni mono wo yu, en presencia del deseo, los ojos no son menos elocuentes que los labios. Cuando llegaron a la aldea, ambos se habían cobrado mucho afecto, y entonces Minokichi le rogó a Oyuki que aceptara alojarse en su casa por esa noche. Tras una tímida vacilación, ella decidió acompañarlo, y la madre de Minokichi le ofreció la bienvenida y le preparó una comida caliente a Oyuki. Esta, a su vez, se comportó con tal discreción que la madre del joven se prendió repentinamente de ella, y la persuadió que aplazara su viaje a Yodo. Lo natural consecuencia de ese episodio fue, por supuesto, que Oyuki jamás se fue a Yedo. Permaneció en la casa, como honorable hija política. Oyuki desempeñó este papel a la perfección. Al fallecer la madre de Minokichi, 5 años más tarde, sus últimas palabras fueron de afecto y alabanza por la madre de su hijo. Y Oyuki le dio 10 hijos a Minokichi, entre varones y mujeres, todos ellos muy hermosos y de tez admirable. La gente de la comarca consideraba a Oyuki una persona maravillosa, aunque distinta de ellos por naturaleza. La mayor parte de las campesinas envejece prematuramente, pero Oyuki, aunque era madre de 10 niños, se conservaba tan joven y lozana como el día en el que llegó a la aldea. Una noche, cuando los niños habían dormido, Oyuki cosía a la luz de un farolillo de papel, y Minokichi, observándola, le dijo: «Al verte allí, cosiendo con la luz en la cara, evoqué algo extraño que me aconteció cuando tenía 18 años. En esa ocasión vi a una mujer tan hermosa y blanca como tú. En realidad, se te parecía mucho». Oyuki respondió sin alzar los ojos: «Háblame de ella. ¿Dónde la viste?». Entonces Minokichi le refirió la noche espantosa pasada en la cabaña del batelero. Le contó el episodio de la mujer blanca que le había sonreído y susurrado, y le describió la silenciosa muerte del viejo Musaku, y añadió: «Esa fue la única vez en el sueño o vigilia que vi una criatura tan hermosa como tú. No era, por supuesto, un ser humano, y yo le tenía miedo, mucho miedo, pero era tan blanca. En verdad nunca estuve seguro de que se había soñado o se había visto a la mujer de la nieve». Oyuki arrojó su costura, se levantó, se irguió ante Minokichi y le gritó: «¡Era yo! ¡Era Yuki! Y te dije que te mataría si alguna vez llegabas a mencionarlo. Si no fuera por esos niños que duermen allí, te mataría al instante. Y ahora, mejor que los cuides muy bien, pues si alguna vez tienen razones para quejarse de ti, te trataré como mereces». Mientras gritaba, su voz se había enflautado hasta aparecer un gemido del viento. Entonces se disipó, convirtiéndose en una nieve blanca y rutilante que ascendió hacia el cielo raso y que desapareció trémula por el agujero de la chimenea. Y jamás volvieron a verla.